¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanitos? Qué gusto volvernos a encontrar, qué gusto volver a estar reunidos para escudriñar la palabra de Dios. Gracias a Dios porque nos permite estar una vez más juntos. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te doy, Señor, en esta hora, porque tú nos permites, Padre Santo, estar nuevamente reunidos, Señor, con la única finalidad, Padre, de glorificar tu nombre por medio de el estudio de tu bendita palabra, Señor. Padre, yo te pido en esta hora que tú quites todo estorbo, Señor, todo factor distractivo, Señor, que pueda venir a nuestras vidas, Señor, que en este tiempo, Señor, de estudio, que estamos reunidos para ello, para tener comunión contigo, Señor, no haya nada, Señor, que venga a perturbar este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que quites todo estorbo, Señor, que limpies nuestros oídos espirituales, Señor, que quites toda venda, Señor, de nuestros ojos espirituales, Padre, y que nos ayudes, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo trayendo entendimiento, Señor, abriéndonos nuestro entendimiento, Señor, enseñándonos, corrigiéndonos, Señor, recordándonos todo aquello, Señor, que tú dejaste escrito en tu palabra para beneficio y crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanitos en la fe que ya están conectados, Señor, que ya están dispuestos, Señor, a escuchar, Señor, este estudio de tu bendita palabra, Señor, y a nuestros amigos y amigas también, Señor, que cada lunes, Señor, nos permiten, Señor, llegar hasta sus casas, Señor, para que escuchen la palabra tuya, Padre. Permite, Señor Santo, que seas tú enseñándonos en esta hora, Padre. Gracias te doy por este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas, muchas gracias por el privilegio que me das, Señor, de poder, Señor, compartir con otros, Señor, tu bendita palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a través de mis labios, Señor. Que sea Él, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro estudio de este día. Hemos estado estudiando la palabra profética más segura, la palabra profética que ya nos fue dada por el Señor. Decíamos la semana pasada en nuestro estudio que pues que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos hablaba de que la palabra de Dios no nos habla de fábulas artificiosas, de mentiras o de falsedades. Y te decía yo la semana pasada que la palabra de Dios no tiene rango de error, no hay margen de equivocación en la palabra de Dios. Las profecías que fueron hechas por Dios a través de los profetas han tenido cumplimiento durante todo el transcurso de la historia bíblica, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y no solamente para nuestro tiempo, sino también para el futuro. El Señor que todo lo sabe, decíamos la semana pasada, que la profecía que viene de Dios siempre va a tener tres factores importantes que son el presente, el pasado y el futuro, que Dios lo conoce. Conoce totalmente el presente, el pasado y el futuro, y que podemos constatarlo. Y te decía yo que la ciencia, ¿verdad? Estos hombres de ciencia, estos hombres que han tratado siempre de inventar cosas o de querer destruir la historia bíblica con sus estudios, pues resulta que no, que han podido comprobar científicamente que cada evento que se ha llevado a cabo a través de la humanidad hasta nuestros días y lo que viene todavía, han podido constatar, comprobar
que esos hechos han sucedido, como es la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? La palabra de Dios habló de que iba a destruirla, la destruyó, y que además dice la palabra de Dios que esa tierra iba a quedar infértil, no productiva, y hasta el día de hoy es un lugar donde es un lugar árido, donde no hay, no puede haber allá agricultura, porque fue una tierra que fue quemada con fuego como juicio de Dios. Y también se han llevado a cabo estudios con referencia al diluvio, y te decía yo que han hecho unos estudios tan minuciosos que han podido encontrar que a nivel mundial existen, yo no sé mucho de esto, obviamente, pero hablan de que hay capas que pueden encontrarse en diferentes lugares del mundo, donde cuando hay una inundación, marca esas rayas que vienen a comprobar más o menos con los estudios que hacen, qué fue lo que pasó, si hubo una inundación. Y ellos han llegado a la conclusión de que no es posible que a nivel mundial haya las mismas líneas de inundación al mismo nivel a nivel mundial. Y ellos dicen que esto solamente indica que a nivel mundial todas las áreas que son parte de tierra quedaron bajo el agua a nivel mundial. Entonces ellos llegan a la conclusión de que verdaderamente sí existió ese diluvio universal. Y te decía yo la semana pasada, en cuanto a que conforme a la cronología, en cuanto a días y todo, también los científicos han hecho estudios y sale volando por ahí. Yo te decía la semana pasada 1 día y medio. Pero no, hermanitos, me equivoqué en ese dato y quiero corregirlo. Dice la palabra de Dios, mira, te voy a leer en Juan 10, en Josué 10:12, dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y sigue narrando la escritura, y dice la palabra de Dios que casi un día completo se detuvo el sol y se detuvo la luna. Entonces te decía yo que estos científicos, estos estudiosos, decían, es que no cuadra el tiempo, estaría faltando tiempo. Y había un hombre cristiano que conocía, ¿verdad?, de este evento, y llegaron a la conclusión que era el tiempo que estaba faltando para cuadrar los tiempos en cuanto al calendario que nosotros tenemos, conforme al calendario que se ha establecido. Y vemos que también hay otras profecías que hablan incluso de la inclinación de la tierra, que va a sufrir una inclinación de la tierra, y que a raíz de eso se acortarán los días. Y eso lo han podido comprobar también actualmente todos aquellos que estudian este tipo de cosas. Y a lo único que llegan, en el caso mío, pues no me asombra, porque tengo a un Dios vivo, un Dios grandioso, que Él dijo y se cumplió su palabra. Pero para todos aquellos que dudan que la palabra de Dios sea verdaderamente la palabra de Dios, pues pueden constatar que verdaderamente lo que Dios dijo en este libro, lo que Dios le dictó a aquellos hombres de Dios que Él escogió y que por medio del Espíritu Santo les dictó,
la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay rango de error, hermanos. No lo hay, no lo hay. Entonces, vemos que definitivamente la palabra de Dios Pedro nos habla y nos dejó bien claro que la revelación de Dios no sigue fábulas artificiosas, no sigue fábulas mentirosas, cuentos, leyendas, no. La palabra de Dios es real y verdadera. Y hablábamos también la semana pasada de que ninguna genuina transmisión de la verdad de Dios surge de la fantasía humana. Cuando la profecía, cuando la palabra que recibe algún siervo es genuina, que viene de Dios, viene con ciertas características que te mencionaba yo, ¿verdad? Hablando del presente, del pasado o bien del futuro. Eventos que no están al alcance del ser humano. Y que por lo tanto, la profecía verdadera no surge de la fantasía humana. Te mencionaba yo la semana pasada precisamente eso, de que debemos de tener mucho cuidado, hermanos, debemos de tener mucho cuidado en cuanto a la ola de falsos profetas que se han levantado. Esto te he mencionado, pues no sé, lo he hecho muy reiterativo, que esto no es nuevo, esto ha sido desde tiempos antiguos, hermanos, porque incluso, acuérdate que hubo quien hablaba en nombre, en el Antiguo Testamento había quienes se atrevían a hablar, ya lo estuvimos leyendo, e incluso leíamos en Isaías, veíamos minuciosamente cómo incluso Isaías se molestaba porque habían hombres inicuos, hombres sacerdotes que se suponía que servían al Dios vivo y que se fueron corrompiendo y después profetizaban de su propio corazón, de su propia concupiscencia y llevaron al pueblo a alejarse del Dios vivo. Y eso sucede actualmente, lo hemos estado mencionando, que el hombre actualmente hay una oleada de falsos profetas, de falsos apóstoles que vienen y nos dicen que el Señor dijo, que el Señor esto, que el Señor lo otro, pero únicamente están hablando de su corazón, de su sentir, de sus emociones, pero no vienen, esas falsas profecías no vienen de Dios porque ni siquiera tienen cumplimiento. Te decía la semana pasada que han habido hombres que se han atrevido a decir, con fecha, con día, hora, con mes y año, de que el Señor Jesús va a regresar por su iglesia. Y la palabra de Dios nos habla, no nos da fecha ni hora. El Señor mismo, cuando le preguntaron sus discípulos, ¿cuándo van a suceder todas estas cosas, Señor? Les dijo el Señor, la hora, el día y la hora, no la sé yo, no me es dado a mí darlo a conocer. Eso únicamente lo sabe el Padre. Entonces, ¿cómo los hombres se atreven a decir semejantes falsedades? Y sobre todo, la herejía de decir que vienen de parte de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque hay mucha gente que está siendo engañada. Vemos mega iglesias con supuestos apóstoles al frente, hablándoles tantas tonterías, tantas falsedades, y la gente dice amén, porque no escudriñan la palabra de Dios. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios, hermanos. Andan hermanos también diciendo que el Señor Jesús solamente vino a morir por un puñado de personas, por unos elegidos que, como en el Antiguo Testamento o según sus falsas doctrinas, pues son esos elegidos que se equivocaron
y pues Dios mandó a su hijo para salvar nada más a esos elegidos. No, hermanos, la salvación es para todo aquel que quiera recibir a Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a Jesús a condenar al mundo, sino que vino a salvar lo que se había perdido. Vino a establecer un puente para volvernos a amistad con el Padre. Obviamente, te decía yo en estudios pasados, nadie va a entrar al cielo a fuerzas, no lo van a llevar a fuerzas, obligado, no, hermano. Si tú quieres recibir a Cristo, tú que ya lo recibiste, andemos en santidad, busquemos de Dios, tengamos tiempos con Dios. Pero si tú no has recibido a Cristo, no te tardes más, hermano, porque hoy estamos y a lo mejor para la noche ya no estamos. Porque no sabemos tampoco cuándo vamos a morir. Para que si morimos al rato o en la tarde o mañana, estemos preparados para ir al encuentro con nuestro Señor. Pero la salvación es para todo aquel que quiera. Para todo el que se considere que es humano. Toda la creación humana de Dios tiene esa oportunidad de recibir a Jesucristo. Y nadie, te decía yo, nadie va a ir al infierno, tampoco a fuerzas. Si van ahí es porque decidieron en vida ir a ese lugar. Nosotros decidimos en vida a dónde queremos ir a pasar la eternidad. Si es con el Señor, pues entonces hay que alinearnos a lo que está establecido en la palabra de Dios. Nada de lo que está escrito en la palabra de Dios, el Señor entendió y comprendió que lo que nos dejó establecido que hagamos no es nada imposible. Dice la palabra de Dios, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que junto con la tentación nos da la salida. Él nos ayuda, nos fortalece. Cuando nosotros vemos la tentación y nos aferramos a sus promesas y le buscamos, el Señor nos fortalece para poder salir victoriosos de esa prueba, hermanos. Entonces, vemos aquí, dice la palabra de Dios en nuestro estudio, que incluso lo leímos, ¿verdad? Leíamos que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La profecía siempre ha venido de parte de Dios. Y cuando ya es fantasiosa y dicen tantas tonterías, y sobre todo, te decía yo en estudios pasados, cuando se contrapone con la palabra de Dios, definitivamente no viene de Dios. La palabra de Dios nunca va a torcer la misma palabra. Jamás la profecía, jamás lo que el Señor te diga va a contrarrestar su propia palabra. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a ese respecto, hermanos. Tenemos que tener un cuidado en cuanto a lo que dice la palabra de Dios y no dejar que vengan hombres a engañarnos diciéndonos cosas que no vienen en la palabra de Dios. Siempre que el hombre siga fábulas artificiosas y diga cosas que no vienen establecidas en la palabra de Dios, definitivamente estará pervirtiendo, estará tergiversando la palabra de Dios. Entonces, es en el contexto antes mencionado que Pedro menciona, te decía yo la semana pasada y eso quedó pendiente, dos elementos válidos para recibir la verdad de Dios. Y ninguno de ellos se opone al otro, más bien se unen para complementar un sello de seguridad a la palabra profética de Dios
que recibimos en nuestros días. El primer elemento que menciona Pedro es la revelación directa de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Pedro está diciendo que de una forma directa Dios le permitió ser testigos de la manifestación de su gloria en el monte de la transfiguración. Eso lo vimos la semana pasada y dice, y de esta forma Pedro declara que la experiencia de la transfiguración confirma la verdad de las profecías, es decir, de la revelación de Dios. ¿Te acuerdas que hablábamos la semana pasada de la transfiguración? Y hablábamos de que Pedro dice, ¿verdad? Es que yo no les estoy hablando de fábulas o artificiosas, ni les estoy hablando de cosas que me platicaron, sino que dijo, pero nosotros les hablamos de lo que fuimos testigos, porque tanto en el bautizo de Jesús como en la transfiguración, escucharon la voz de Dios Padre diciendo, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces, él estaba hablando de algo que presenciaron, de esa voz extraordinaria que vino de lo alto, confirmando la deidad de Jesús, confirmando que era el mismísimo Hijo de Dios que estaba entre los hombres. Entonces, ahí Pablo nos habla de que no les está hablando de mentiras, dice, es algo que nosotros vimos con nuestros propios ojos. Y te decía yo que también Juan en primera de Juan habla y nos dice, es que nosotros les hablamos de lo que oímos y de lo que vimos, de lo que nosotros fuimos testigos. No les venimos a hablar de cosas que nosotros inventamos, sino de cosas que nosotros vimos con nuestros propios ojos. Nosotros mismos vimos al Señor Jesús hacer tremendos milagros porque ahí estábamos, no nos lo platicaron. Nosotros pudimos ver, dice Pedro, ¿verdad? Que son cosas que vieron porque él mismo vio y sus discípulos vieron caminar a Jesús sobre las aguas. Hacer milagros extraordinarios. Así que las verdades que está dando a conocer Pedro no son el resultado de una mente fantasiosa de Pedro ni de sus discípulos, sino de la revelación de Dios, de lo que Dios les reveló, de cuando ellos escucharon esa voz, dijeron verdaderamente es el Hijo de Dios, y entonces ellos decían, cosas extraordinarias hace el Hijo de Dios. Y entendemos por revelación aquello que Dios nos deja ver, aquello que nosotros podemos ver, pero que en nuestra humanidad, en nuestra mente finita, no podríamos descubrirlo por nosotros mismos. Es por eso, hermanos, que necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo revelándonos esta profecía que está aquí en la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos enseñe, que el Espíritu Santo nos corrija, ya que por nosotros mismos no podremos entenderla y podremos estar viendo la palabra de Dios como mucha gente que dice, yo no le encuentro nada de extraordinario a ese libro. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, le recibimos y recibimos el Espíritu Santo y buscamos la llenura de Dios por medio de los tiempos con Dios, del estudio de la palabra, entonces el Espíritu Santo nos va quitando la venda, nos va quitando esa falta de entendimiento y nos va enseñando, nos va mostrando las verdades divinas, nos va enseñando la profecía que está escrita en este libro y que podemos entonces ver cómo se va cumpliendo la palabra de Dios. Podemos ver, y aquí dice que va a pasar esto y está sucediendo. El Espíritu Santo
nos viene a enseñar la palabra profética más segura que ya nos fue dada en la palabra de Dios. Nuestro deber como hijos de Dios que ya somos es cuidar que las verdades que estamos recibiendo y transmitiendo sean realmente el resultado de la revelación de Dios a nuestras vidas. No es, ¿verdad?, que hoy me vaya a la cama y que mañana yo vaya a ver a un hermanito y le diga, hermanito, el Señor me dijo que me vas a dar tu automóvil. Eso no es, hermanos. Esas son fábulas artificiosas, como dice Pedro. Esas son gentes mentirosas y fraudulentas. La palabra profética es la que te va a decir aquí. Debemos de tener cuidado de recibir correctamente la verdad de Dios, para que el Espíritu Santo nos enseñe la palabra correctamente y que no nosotros saquemos textos de contextos para ir a sorprender a la gente, sino que estudiemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos enseñe correctamente y nos revele las verdades de Dios correctamente para después podérselas transmitir a otros de la manera correcta, como Dios las estableció en su palabra, y ir nosotros al perdido y decirles lo que dice la palabra de Dios. Transmitirla correctamente a los demás. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. En los versículos 17 y 18 que estábamos leyendo, déjame, te los voy a leer para que vengan a nuestra memoria correctamente, que estábamos leyendo de segunda de Pedro 1:16, pero vamos a leer 17 y 18, porque acuérdate que nuestra cita era segunda de Pedro 1:16 al 21. Vamos a ver el 17 y el 18. Dice la palabra de Dios, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, cuando dice nosotros, se está refiriendo a Pedro y a los otros discípulos, a los que estaban ahí, dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. No nos lo platicaron, nosotros lo escuchamos la voz del Todopoderoso, hablando cómo se complacía, cómo se agradaba de su Hijo, que era obediente. Entonces, en el 17 y 18, añade un hecho muy importante respecto de la revelación de Dios, que mientras Pedro, Jacobo y Juan están presenciando la manifestación de la gloria de Dios, el propio Dios da testimonio de lo que estaba sucediendo con voz audible. Dios atestigua su propia revelación. Eso le da un carácter de protección a la profecía. La profecía siempre va a venir protegida por la mismísima revelación de Dios. Aquí vemos, dice la palabra de Dios, que Pablo se está refiriendo de cuando sucedió la transfiguración, cuando estaban ahí Pedro, Jacobo y Juan. ¿Te acuerdas que les dijo, es bueno que vayamos y hagamos una enramada y que preparemos algo para que comamos? Porque ellos estaban viendo con sus ojos físicos, estaban viendo a Jesús platicando con Moisés y con Elías. Y cuando él está viendo, están extasiados viendo ese momento histórico, escuchan la voz de Dios, dando testimonio de que verdaderamente ese Jesús era su Hijo y que en él se complacía por su obediencia. Entonces, aquí vemos a Dios mismo
dando testimonio de su propia profecía, de su propia revelación. Y esto viene a ser algo tremendo, hermanos. Eso viene a ser una protección genuina de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es cumplida a cabalidad, vemos entonces el carácter de Dios perfecto cumpliéndose. Pero cuando sacamos textos y vamos y los decimos y no suceden las cosas, y cuando vienen y nos dicen, estaba yo escuchando a un falso profeta que decía que el Señor le dijo que en tal fecha, tal hora iba a temblar y que no sé cuánto. No se cumplió su profecía. Y cuando lo confrontaron, dice, es que lo que pasa es que el Señor yo creo que se arrepintió y yo creo que va a dar otra profecía. Hermanos, ¿qué clase de Dios? ¿En qué clase de Dios cree ese hombre? Porque en el Dios en el que yo creo, es un Dios que cuando dice una palabra la cumple. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y él cumple. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa clase de personas que se llenan la boca diciendo que son profetas de Dios, que son apóstoles de Dios y que vienen y nos llenan y nos endulzan el oído con una bola de tonterías y que las personas, por falta de entendimiento, por no estudiar la palabra de Dios, lo creen. Conocí a un falso profeta que decía que Dios le había dicho que él ya había comido muchas calabazas cuando era pequeño y que ahora él tenía que comer en puros restaurantes de caché, que tenía que vestir con ropas de marca, con perfumes de marca, zapatos de marca, andar en un carro del año. ¿Y que eso le había dicho el Señor? Son hombres que hablan conforme a lo que hay en el tesoro de su corazón, que únicamente están pensando en las cosas materiales y lo espiritual lo hacen a un lado. Y que la gente les cree. Y si no ponemos la palabra de Dios en nuestras vidas de la manera correcta, estudiándola, escudriñándola, pidiéndole a Dios la llenura de su espíritu para que el Espíritu Santo nos enseñe correctamente, andaremos hablando puras tonterías. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que menciona Pedro es la palabra profética más segura. ¿Qué quiere decir esto? Pedro dice que aunque estaban recibiendo una revelación directa de Dios, esto no iba en contra de lo que Dios había revelado en su palabra. ¿Te fijas cómo aquí Pedro nos está diciendo lo que te estaba yo diciendo hace un momento? Cuando la profecía se cumple, hermanos, dice aquí Pedro, él estaba diciendo que esa revelación directa de Dios, lo que ellos estaban viendo, no se estaba contradiciendo con lo que ya estaba escrito en la palabra de Dios, sino que se estaba cumpliendo a cabalidad, palabra por palabra, lo que ya estaba escrito en la palabra de Dios. Y es lo que sucede en el día de hoy, hermanos. Lo que nosotros tenemos que hablar es esta profecía que está escrita en la palabra de Dios. Te decía la semana pasada que cuando el Señor terminó de dictar la última palabra del Apocalipsis, se selló la profecía. Ya no hay más, hermanos. Vamos a encontrar muchos charlatanes inventando profecías, inventando mil tonterías. Pero si quieres la palabra profética más segura, la verdadera profecía, ve a la palabra de Dios, hermano. Acude a la palabra de Dios.
Pídele, dice el Señor, que si alguien está falto de sabiduría, se la pidamos a aquel que no las puede dar, a Dios Todopoderoso. Y Él abundantemente nos las dará. Entonces, dejemos de estar escuchando tonterías cada día en gentes que lo único que buscan es su propia gloria. Un dato importante que debemos mencionar aquí es que según el contexto del pasaje que estábamos leyendo de la transfiguración, cuando Pedro se refiere a la palabra profética, hace referencia directa a la profecía en relación con Cristo. De segunda de Pedro 1:16, que dice, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Porque nosotros mismos lo vimos, nosotros mismos escuchamos la voz de Dios. Eso es lo que nosotros les hablamos. Y mira lo que dice Hebreos 2:2, pero quiero leerte Hebreos 2 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios así. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu, según su voluntad. Aquí estamos viendo, dice que las profecías siempre han sido firmes, sólidas y dignas de confianza y fe en lo que estamos estudiando, en lo que estamos escuchando. Dice, pero cuando las vemos cumplidas, su realización las hace aún más dignas de fe para nosotros. Dice la palabra de Dios, ¿ya? Hay gente que dice, ay, es que ¿desde cuándo están diciendo que va a pasar y que va a pasar? Dice la palabra de Dios en Mateo, que cuando veamos nación contra nación, cuando veamos pestes, cuando veamos hambrunas, cuando veamos guerras, cuando veamos que la ciencia abunda, crece de una manera extraordinaria. Vemos actualmente cómo la ciencia ha avanzado de tal manera. A mí me ha sorprendido ver cómo ya hay impresoras para hacer impresoras 3D para crear órganos para personas, manos. Entonces, la ciencia ha avanzado de una manera extraordinaria, hermanos. Mi Jesús viene pronto. Está a las puertas, hermano. Ya no perdamos el tiempo con fábulas artificiosas, con cuentos, con tonterías que hombres sin escrúpulos, que un día, dice la palabra de Dios, un día conocieron a Jesús, pero su soberbia y su orgullo los fue desviando del camino verdadero. Y ahora están inflados, buscando su propia gloria, hablando tonterías, endulzándole el oído a la gente, diciéndoles no importa cómo vivas, lo importante es que diezmes y que ofrendes y no importa tu vida cómo esté, estás ganándote el cielo. Todo eso es mentira, hermanos. No. Dijo el Señor,
que todo el que quiera seguirle, dice, tome su cruz y sígame. El Señor no nos ha llamado para vivir una vida de color de rosa. Leía yo una frase de un estudioso de la palabra, y este hombre dice, si estás buscando seguir a Cristo, prepárate para que te traten como a Él. A Él lo golpearon, lo escupieron, lo trataron mal, lo mataron. Si tú vas a seguir a Cristo, eso es lo que nos van a hacer. Pero dice, pero si quieres seguir la gloria, pues olvídate, estás siguiendo al Dios equivocado. Satanás te brinda, lo que te brinda Satanás es gloria, te brinda dinero. ¿Quieres dinero? Pues te doy dinero. ¿Quieres coches? ¿Quieres casas? Satanás te las da, porque es el engañador. Pero Dios nos habla siempre con la verdad. Él dice, me vas a seguir, toma tu cruz, porque vas a sufrir. Porque si a tu maestro se lo hicieron, a ti también te lo van a hacer. Te van a despreciar, te van a humillar, se van a burlar de tu fe. Eso es en el menor de los casos. Pero a lo mejor va a llegar el tiempo en que hasta a lo mejor va a peligrar tu vida por tu fe. Lo estamos viendo con muchos misioneros, hermanos, que están siendo quemados junto con sus familias. Están siendo asesinados. Gracias a Dios que todavía no llega a este lugar, pero empieza a suceder. Empieza a suceder. Te decía yo en clases pasadas, te puedes parar en el Zócalo y hablar de la palabra de Dios y empiezan a burlarse de ti, hasta quemar Biblias, pero van y hablan tontería y media y hasta semidesnudos andan ahí exhibiéndose y haciendo cosas degradantes y nadie les dice nada, todo está bien. Porque la palabra de Dios dice, estudiábamos en nuestras clases pasadas, ¿verdad? Que la palabra de salvación es necedad para la gente que se pierde. Para todo aquel que no quiere aceptar a Cristo y que no quiere nada con Cristo, les molesta, les duelen los oídos escuchar las verdades divinas. Pero para el que se salva, para ti, para mí que hemos recibido a Cristo, es para salvación. Entonces, dejemos de escuchar todas esas tonterías que habla la gente. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios y vemos su cumplimiento día con día, abrazamos con más amor, porque vemos que el Dios en el que creemos es el Dios vivo y verdadero y que lo que Él dijo se ha ido cumpliendo a cabalidad. Nada ha dejado de cumplirse como Él lo estipuló, como Él lo marcó. Sin embargo, aunque hace referencia directa a las profecías de Cristo en el versículo 20 y 21, vamos a ver lo que dice el versículo 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí se me pasó decirte un detallito en los versículos anteriores que te leí. Dice que si la transgresión, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanos? Que si Satanás y sus ángeles decidieron ser transgresores delante de Dios y recibieron su justa retribución. Y está, dice la palabra de Dios en Judas, que están ahí en lugares, dice, de oscuridad esperando su juicio. Dice aquí Pedro,
¿verdad? ¿Cómo nosotros hemos de descuidar semejante salvación? Algo tan maravilloso y extraordinario. ¿Cómo podemos tenerlo en poco? Porque es la sangre de su Hijo amado la que se derramó. Y no va a tener en poco Dios en darle su justa retribución a todo aquel que le dé la espalda a su Hijo. Porque imagínate que nuestro amado Dios, el Padre Eterno, envió lo más amado para él, que es su Hijo, lo envió para salvarte a ti, para salvarme a mí, y que nosotros pisoteemos con nuestras acciones y con nuestra boca sucia, diciendo tontería y medias, blasfemias en contra de ese sacrificio maravilloso que hizo Jesús. Dios no se va a detener para dar juicio sobre esas personas. Y acá en el versículo 20 y 21 se extiende, nos habla, se extiende a toda la escritura, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda fue inspirada por Dios y que ninguna es de interpretación privada. Nada de que, bueno, yo porque conozco más de la palabra te la puedo interpretar, porque tú no la vas a entender. No, hermanos, la palabra de Dios se interpreta sola. La palabra de Dios no necesitamos ir con fulanito, con manganito para que me interprete los versículos. Si tú tienes tiempos con Dios, si tú buscas la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te lo va a revelar. Esa es su chamba del Espíritu Santo. Revelarnos, recordarnos la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús, no los voy a dejar solos, no se preocupen, porque los veía afligidos, porque se iba su maestro y se iban a quedar solos. Después de que vieron cómo habían maltratado a Jesús, obviamente los discípulos pensaban, ahora nos toca a nosotros. Pero dijo, no se preocupen, no los voy a dejar solos, voy a enviar al Consolador y Él va a estar con ustedes. Y Él les va a recordar todo lo que yo les dije, todo lo que yo les enseñé. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, hermano. Nos está recordando lo que Jesús dijo. No lo vimos con nuestros ojos físicos, pero dice Jesús, más bienaventurado es el que sin verlo creyó. ¿Te acuerdas? Cuando Tomás dijo, yo hasta no ver, no creer. Cuando yo meta mis dedos en sus manos donde se introdujeron los clavos y pueda meter mi mano en su costado, entonces lo creeré. Y le dijo el Señor Jesucristo, ay, Tomás. Y lo dejó, ¿verdad? Introducirlo. Y le dijo, más bienaventurados son aquellos que no lo vieron y lo creyeron. Somos bienaventurados, hermanos, porque sin haberlo visto físicamente, lo creemos y creemos en su sacrificio. Y su palabra es la palabra profética más segura. Y nunca la palabra de Dios fue traída por voluntad humana, ni tampoco es de interpretación privada. La interpretación nos las da el Espíritu Santo. Y al respecto, Pedro nos señala algunos principios importantes, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. De lo cual entendemos que la palabra profética no se origina en el hombre. No puede ser de interpretación privada porque no viene del hombre. La palabra de Dios, la profecía, viene de parte de Dios y tiene que tener la interpretación de parte de Dios, no de parte del hombre. No es el hombre de donde viene la profecía. Tenemos que entenderlo bien. La profecía viene de Dios, la revelación viene de Dios, la escritura
no es el resultado de la iniciativa del hombre, sino que es el resultado de la acción de Dios. Acuérdate que la palabra de Dios, veíamos en nuestros estudios, cuando iniciamos estos estudios que estamos teniendo, que la palabra de Dios nació del corazón de Dios. Cada palabra que está escrita en las escrituras nacieron del corazón de Dios. Y decíamos que ahí podemos ver su carácter, su amor, los principios que Él tiene. Por lo tanto, la escritura no es el resultado de lo que se le ocurrió a Pedro, de lo que se le ocurrió a Jeremías, de lo que se le ocurrió a Joel, de lo que se le ocurrió a Moisés, de lo que se le ocurrió a Santiago, de lo que se le ocurrió a Juan. No. La escritura es el resultado de lo que Dios le dictó a esos santos hombres por medio del Espíritu Santo. De lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Son resultados de las acciones de Dios, que son, ¿te acuerdas que leíamos que dice la palabra de Dios? Que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Ahí está la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Segunda de Pedro 1:21 señala que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, es decir, fueron movidos, llevados por el Espíritu de Dios como quien guía a un lugar seguro. A declarar única y exclusivamente lo que Dios quiso que declararan. Entonces, dice en segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces aquí Pedro nos señala que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, fueron movidos, fueron llevados por el mismísimo Espíritu de Dios, y eso le da una completa seguridad para creer lo que está aquí escrito, porque fue el Espíritu mismo de Dios quien fue guiándolos a escribir cada palabra que escribieron y a declarar o escribir solamente lo que Dios quería que escribieran, para que todos, hasta el día de hoy y hasta los que han de venir, conozcan la voluntad de Dios, que es la palabra profética más segura, que es la Sagrada Escritura. Y de esa forma, cualquiera que desee tener una relación con la palabra puede estar seguro de encontrarse con la palabra de Dios y no con la palabra del hombre. Cuando cada uno de nosotros vayamos a la palabra de Dios, la escudriñemos, la estudiemos, pasemos tiempo con Dios, y al ver el cumplimiento de su palabra, al confirmar muchas de las profecías que ya se cumplieron y que fueron escritas hace muchos años y que están teniendo un cumplimiento tan perfecto y tan extraordinario. Y te decía yo la semana pasada, esto solamente lo puede hacer Dios, que conoce el pasado, el presente y el futuro, hablarnos de eventos que iban a suceder y que sucedieron en tiempo y forma como Dios lo estableció. Entonces, por eso podemos estar totalmente seguros de que la palabra de Dios indudablemente es la palabra profética más segura, porque nació en el corazón mismo de Dios
y los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y escribieron única y exclusivamente lo que Dios les dijo que tenían que escribir y que lo sabemos hasta nuestros días. Tenemos que entender que se nos ha dado la oportunidad de escudriñar las Sagradas Escrituras. Mira lo que dice Juan 5:39, ya lo hemos estado estudiando. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí el Señor nos está diciendo, escudriñen las Escrituras, escudriñen, porque a ustedes les parece, tienen que entender que ahí se encuentra la vida eterna. Ahí, en estas páginas de la Sagrada Escritura, ahí se encuentra el divino Salvador que es Jesucristo. Ahí se encuentran las palabras de vida que nos dejó Jesús para nuestros días. Y dice además, porque ahí vamos a encontrar el testimonio de Jesús. Vamos a encontrar cómo el Padre Eterno dio testimonio de que Jesús era su Hijo amado en el cual por el cual se sentía complacido. Y además dice aquí en Juan 5:39, y te estoy dando los pasos a seguir para que conozcas a cabalidad ese camino de vida que está en la Sagrada Escritura. Y dice, y no quieres venir a mí para que tengas vida. El hombre se aferra a seguir en sus malos caminos, en sus malas obras, en sus malos comportamientos. Quieren seguir una vida totalmente corrompida. Y a lo mejor alguien que esté escuchando va a decir, oye, pero es que yo soy una buena persona, yo no fumo, yo no bebo, no ando haciendo cosas incorrectas, soy una persona que soy piadosa. Entonces, ¿cómo puedes tú pensar que yo esté haciendo cosas malas y que por lo tanto voy a ir al infierno? Si no has aceptado a Jesucristo, de nada importa todo lo bueno que seas, porque no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo me lo merezco más porque soy mejor, porque yo doy mejores limosnas o mejores diezmos. No, no, hermanos. La palabra de Dios es clara. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que tú puedas hacer. Es por lo que Jesús ya hizo por ti y por mí. Por las obras de Dios, ahora nosotros tenemos vida. Entonces, ve a Jesús, ve a la Sagrada Escritura para que tengamos vida, para que tengas vida. Pero dice aquí Pablo, nadie tiene ningún derecho a una interpretación privada. Nadie tiene derecho a hablar de la palabra de Dios lo que se le ocurra. Más bien, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Así como lo dice la Biblia. Porque Él nos va a guiar a toda verdad. No debemos dejar que nadie quiera venir a interpretar la Biblia a su manera. Te decía yo hace un momento. Ahora ahí hay una falsa doctrina que andan diciendo de que nada más un grupito de gente. El Señor nada más murió por unos escogidos. Eso es una falsa doctrina. Y habrá gente que la crea. Porque quien anda predicando eso dice que podemos estar siendo obedientes en la palabra de Dios, haber recibido a Jesucristo, creer en su muerte expiatoria.
estar buscando de Dios, pero que si no fuiste elegido, pues no, el Señor no te va a llevar porque va a venir y decir, pues sí, hiciste todo correcto, fuiste muy obediente, predicaste la palabra, pero, lo más importante, aceptaste y fuiste salvo por la muerte de mi hijo, pero no estabas en la lista de los elegidos. Esa es una falsa doctrina. Y quien la está predicando está aferrado. Y la gente, por no ir a la palabra, lo cree. Lo cree, hermanos. La palabra de Dios dice que cuando recibimos a Cristo somos salvos. Yo soy salvo. Soy salva, hermanos. Y me preparo porque quiero estar con mi Jesús. No quiero que ese lugar que fue a preparar para mí se quede vacío. Dijo el Señor, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el Señor fue a preparar lugar para todo aquel que ha aceptado a Jesús, para todo aquel que ahora tiene obras de justicia, comportamientos correctos. Dijo Juan, tener obras de arrepentimiento, obras de justicia. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Juan 16:13, dice la palabra de Dios así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios y pedimos la llenura del Espíritu, que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe, el que nos conduzca a toda verdad, Él nos va a ir mostrando la profecía que está aquí escrita, hermanos. No necesitamos que nadie venga a enseñarnos. La palabra misma nos lo va a enseñar. Y dice Juan 14:15 también, si me amas, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Voy a leer Juan 14:15 hasta el 18. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo creo, mis hermanitos preciosos, que hasta aquí nos vamos a quedar porque ya saben que ese tiempo es malvado y ya se nos terminó el tiempo, hermanitos. Pues gracias a Dios, les agradezco este tiempo que apartan para estudiar la palabra de Dios. La semana próxima continuamos con este tema que es tan importante, sobre que no nos debemos de dejar engañar, que debemos de irnos a la palabra profética más segura, que tenemos el Espíritu Santo. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Y cuando estudiamos y dedicamos tiempo con Dios, entonces vamos alimentando nuestro espíritu y el Espíritu Santo viene a enseñarnos, a redarguirnos, a corregir aquello que estamos entendiendo mal y nos enseña. Nos recuerda las palabras que el Señor Jesús dejó, no solamente para los que andaban con Él en ese tiempo, sino, dice la palabra de Dios, hasta los que han de venir.
La palabra de Dios es para todos aquellos los que han de venir, los que todavía faltan por conocer la palabra al Señor Jesucristo. Hoy nos quedamos hasta aquí. Vamos a orar para terminar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te doy en esta hora por este tiempo maravilloso, Señor, porque hoy estudiamos algo lindo, Señor, palabras de vida, Señor. Hoy estudiamos, Señor, que no debemos dejarnos engañar, Señor, por esos falsos profetas, esos falsos apóstoles, Padre, que vienen y hablan de su propio corazón, Señor, de su corazón corrompido, de su corazón que se ha desviado y que niegan a aquel que los salvó. Padre, ayúdanos a no cometer el mismo error, Señor, sino a buscar tu presencia, a buscar tu rostro, Señor, a que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe y nos lleve a toda verdad, Señor, recordándonos aquellas palabras que tú dejaste para nosotros, Señor. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Yo te pido, Señor, que esta palabra quede, Señor, grabada en el corazón y en la mente de mis hermanitos en la fe, de nuestros amigos que se conectan, Padre Santo, y que esa palabra tuya, Señor, haga lo que tenga que hacer, lo que tú la envías, para lo que tú la enviaste, Señor. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, bendiga, Señor, a cada uno de los que han escuchado, Señor, y de los que han escuchado, Señor, los que han de escuchar por medio, Señor, del YouTube o del Facebook, Señor, que sean bendecidos todas estas personas, Señor. Muchas gracias, Padre, por el honor, Señor, el privilegio que me das de servirte a ti, Señor, al Dios vivo, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, mi amado Salvador, y tu Espíritu Santo, Señor, que nos habita. Muchas gracias, Señor. Te doy gracias por mi pastor Doroteo Rivera, Señor, y yo te pido, Padre, que pongas tu mano poderosa, Señor, sobre su cuerpo, Señor, porque ha estado, Señor, batallando, Señor, con su salud. Yo te pido que tú le bendigas, que tú le sanes, Señor, desde la cabeza hasta los pies, Señor. Que tu mano poderosa, Señor, esté ahí, sobre su cuerpo, sanando, Señor, cualquier órgano, Señor, que esté con el que esté batallando. Padre, yo te pido por mi pastora, Señora Adriana, también te pido que tú la bendigas, Señor, que seas tú con ella, Padre, que ellos sigan, Señor, escuchando tu voz, Padre, que sigan, Señor, buscando tu dirección. Te doy gracias por la vida del pastor Héctor, Señor, por su esposita Gisela. Bendice sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por esta estación, Radio Jaí 104.3, que tú, Señor, has puesto en manos, Señor, de nuestro hermano Héctor, Padre. Dale sabiduría, Padre, para que ellos sigan administrando de manera correcta, Señor, y de manera sabia esta estación de radio, Padre. Gracias, Señor, por las redes sociales, Señor, que también están siendo usadas, Padre, para difundir tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Hermanitos hermosos, me despido de ustedes, les mando un abrazo con mucho respeto, con mucho cariño, y te doy la dirección, hermanitos, si no tienes dónde congregarte, te invito a la comunidad de Fe Dios es Fiel, aquí en Tizayuca, en calle Bronce, lote número 1, Colonia Joyas de Tizayuca. Ahí te esperamos los domingos, estamos ya teniendo nuestros servicios presenciales a las 11:30 de la mañana. Ahí te esperamos si no tienes dónde congregarte, si no tienes una iglesia. Te invito, hermano, si has estado escuchando estos estudios por medio del Facebook, por medio de YouTube o en la radio, te invito a Comunidad de Fe Dios es Fiel. Me despido de ustedes. Dios me los bendiga. El Señor les guarde.